lúgubre. Era un significado simple para describir este inhóspito sitio, teóricamente sagrado. Cada símbolo y representación de su pureza era contrastada con su ambientación negruzca, incluso perturbadora. Una luz débil emitía su llamado bajo un diminuto rayo al centro del altar, reflejándose entre la cruz solemne y su regente mentiroso. El cargo a su merced estaba representado en su postura firme y poderosa, de espaldas con ambos brazos cruzados en su cintura, sintiendo la liviana brisa nocturna que revoloteaba sus ropas que manifestaban lo bendito. Dime, ¿qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado. Su voz grave resonaba por el eco desbordante de la iglesia engañada. Vaya, reverendo. ¿Por qué te muestras tan molesto de mi presencia? Rompes mi corazón. Además, ¿sabes realmente a qué vine? Ante una oscuridad presente, un nuevo individuo se revelaba bajo un tono sereno, pero que cambió al instante por un agresivo. El parecer de esta misteriosa persona no era visible ante el ojo humano. Sus ropas y apariencia se perdían entre la frágil luz de la luna. Pero sus expresiones no fueron atendidas por la autoridad, que se conservaba en la misma rígida posición. ¿En serio planeas seguir con tus artimañas? Después de todo, te expulsaron de ahí. Pero, te escucho. Un chisqueo salió del destinario, a pesar de su nula vista, era más que evidente que aquel sacerdote había despertado su discordia, que posteriormente sería destruida por una voz más retadora. Al final, no somos tan distintos como parece. Ambos somos unos bravucones que desafiaron el sistema. Todo por un deseo que somos incapaces de controlar. Pero, lo dejaré pasar por esta vez. Ya conoces perfectamente mi plan. Y más te vale no retractarte. El destino de nuestra guerra depende de ello. Después de todo, llamé a un viejo conocido que está muy interesado en mi propuesta. Finalmente, aquel sujeto despertaba su interés, atendiendo sus palabras con su presencia que volteaba hacia su persona. Sin embargo, en sintonía con su acción, unas frágiles y lentas pisadas resonaban por el chirrido de la madera a sus pies, revelando entre la oscuridad, la figura demacrada de un anciano, con un bastón que lo sostenía, una vestimenta tradicional, pero acompañado de una mirada fría, incluso asemejándose a la de un cadáver. Oh, maravilloso. Matou Shouken. Tu presencia realmente ha despertado mi curiosidad. Anteriormente, se encontraba por encima del altar, únicamente escuchando lo que tenían para él. Pero ahora, su interés creció al tener a sus visitantes, que incluso lo obligaron a acercarse hasta su ubicación. Lo atrapó. Finalmente había despertado esa llama que tanto había escuchado de él. Y su voz no pudo resistirlo, manifestada en una risa burlona, pero amenazante. Digna de un hombre roto, pero acompañado de una oscuridad sin igual. Solo déjame ir a jugar en el patio una vez más. Y tendré lo que necesitas. Pero tengo una condición. No te entrometas en mi plan. Al final de todo, hay sujetos realmente interesantes, y no pienso perder esta oportunidad. Pero responde, Shouken, ¿ella estará lista? La pregunta captó totalmente la mirada de aquel viejo de desequilibrado aspecto, quien sonreía entre dientes, revelando su siniestra cara. Lo estará. Muy pronto, va a despertar. Pero, dame tiempo. Estoy seguro de que tu caster puede retenerlos. Mientras yo me encargo de ella. Su poder junto a tus creaciones, terminarán la guerra de una vez por todas. Incertidumbre. Sus palabras no parecían tener significado alguno, demostraban un siniestro plan que era difícil de descifrar, pero lo suficientemente sofisticado para entenderlo al pie de la letra. Pero, entre la conversación de aquellos visitantes inesperados, el sacerdote tomó la carta del asunto, demostrado en su tono frío, pero cauteloso. Antes de que hagas una locura, debo advertirte algo. En esta guerra, no hay un solo grial que sea el premio mayor de toda esta encrucijada. Como ya sabrás, hay uno más, que está esperando a ser descubierto. Pero no lo es todo, sino que también, esta falla provocó que más Erwan sean manifiestos en mi guerra. Y eso incluye, a esa ruler. La santa. Ten por seguro, que se interpondrá en tu camino. Al final es una bonachona, que espera lo mejor de los demás.
Y es precisamente por eso, que debes eliminarla. Y te diré la forma en la que puedes hacerlo. Nuevamente, optaba por esa postura rígida, alejándose entre la oscuridad, hasta reposarse sobre el altar. El grial está corrupto, y es por eso que la santa no es capaz de estar al máximo de su poder. Es por ello, que debes arrancarla de raíz. Para estar en mayor sintonía con su papel. Obtuvo una máster. Quien se encarga de suministrarla, para tenerla bajo plenitud. Te hago este saber, para que entiendas lo que debes de hacer. Mikhail. Los aires de tu imbecilidad te nublan el entendimiento. Yo, acepté de inmediato el encargo, porque era mi única oportunidad de hacerte entender que lo que estás haciendo solo te traerá infelicidad. Lo he vivido, no tendrás la satisfacción que estás buscando. Una voz susurrante entonaba su lamento en el subconsciente del maestro ojinaranja. Cada recuerdo doloroso lo hacían sentir la mayor de las culpas. Cegado por su convicción, ahora solo veo un vacío techo que parpadeaba por la luz descompuesta. Creo que, ya es demasiado tarde para entender. Siempre tuviste razón, maestra. No era necesario. Pero me dejé llevar. Estaba recostado en su cama, mirando profundamente el techo de su habitación, su ebriedad le permitía desahogarse, pero ahora, en su lógica consciente, solo era una vil basura, quien merece lo peor. La puerta se abrió. Don Elico entraba con cautela, tratando de no molestarlo. Máster, ¿estás bien? Has estado muy callado desde hace rato. Se levantó, sentándose encorvado sobre la desalineada cama. Con la mirada fija hacia el suelo. Estoy bien. Déjame solo. Por favor. Máster, deberías descansar un poco. No has dormido en días y tu nivel de maná es bajo. Sus palabras fueron claras. Se armó de valor para ser directa y encarar la actitud apática de su maestro. De verdad lamento lo que sucedió. Yo, fallé como Servant, pude haberte aconsejado. Pero no lo hice. Ninguna persona debería acabar con la vida de sus seres queridos. A veces creo que no estoy cualificada para la guerra. Una maga débil no puede ser adecuada. Soy una cobarde. Cada oración expresaba un desprecio sin igual, tristemente, todo dirigido hacia su persona. Su gentileza la atormentaba en este conflicto bélico. Su deber es luchar a su lado, pero aún así, prefiere no hacerle daño a los demás. Y eso la frustraba.
Jin notó su voz, entrecortada y llena de culpa. Se apartó ligeramente hacia el costado de la cama, dándole la señal para que se sentase a su lado. Ella aceptó, aunque algo tímida. No fue tu culpa. Tú, no tienes nada de qué avergonzarte, Caster. Todo lo que ocurrió, fue por causa mía. Yo cometí el error. Yo soy el peor de los ciegos. Y ahora, estoy pagando por eso. Es lo que merezco. El Servant no tenía forma de defenderlo. Sus actos realmente le causaron discordia. Lo cual fue representado con su silencio. Un silencio que parecía ser eterno en esa desordenada habitación. Ya no puedo pelear. Simplemente, no puedo. No quiero volver a repetir los mismos errores. Ya no quiero. Lamento si te hice sentir mal, Caster. Un cruel sentir llenaban su vacío corazón. A pesar de los días que transcurrían, no podía superarlo. Cada día suponía una agonía constante, era como un fuego que lo consumía desde dentro. Una ironía total, viniendo de un mago con habilidades de fuego. Se levantó de la cama. El Servant le dio la espalda, había comprendido que de solo palabras su máster no mejoraría. Estaba triste, pero decidida a cambiar. Máster, no caigas en esa oscuridad. Sé fuerte. Yo te estaré apoyando. Motivación. Eso es lo que necesitaba. Ni siquiera él lo sabía. Todo era confuso. Incapaz de resistir. Buscó una botella en su estantería. Ya, no importa. Ya nada importa. Caster, Saber. Es por eso que necesitamos su ayuda. Las desapariciones no son obra de la casualidad. Las criaturas de ayer podrían ser utilizadas para capturar a las víctimas. Y la prueba es esa dirección del orfanato. Solo, déjenme hablar con Jin Sakai. Su seriedad desentonaba con la atmósfera de la sala. Caster estaba incómoda, tenía pocos momentos de haber salido de la habitación de su máster. Y escuchar esta terrible noticia la llenaban de una incredulidad exorbitante. Shiki también estaba sorprendida. Trataba de asimilar la noticia bajo un cruce de sus brazos. Entiendo tu visita, señorita Hasunohana. Es realmente desolador lo que está pasando en la ciudad. Y estamos dispuestas a cooperar en todo lo que sea necesario. Siempre y cuando Master acepte. Pero, no es el mejor momento para ello. Esa última frase, confundió en gran manera al grupo aliado. Konami no entendía sus palabras, su imagen de aquel maestro era de alguien misterioso, incluso fulminante. Y escuchar esto de la boca de su Servant, le causaba inconformidad. Pero también curiosidad. Dime, Saber. ¿Ha pasado algo malo con Jin Sakai? Esta vez, Juana asentó el precedente. Ella suspiró amargamente. Acompañado de una frialdad en su tono de voz. Pueden ir a verlo ustedes mismas. Un fuerte sonido cristalino venía de la habitación de Jin. Parecía que algo se estuviese rompiendo. Eso alertó a los visitantes. Pero no a Shiki y Tonelico. Adelante. Abrió la puerta, con Juana y Konami entrando a la mugrienta cueva de sus lamentos. Su incredulidad era inmensa. Su imagen de aquel joven estaba totalmente destruida. Tirado sobre el suelo, ebrio. Lleno de heridas y un vacío mirar, como un vil cascarón a punto de romperse. Su visión no era clara. Los efectos del alcohol adormecían su cuerpo y mente. Esto preocupó a Juana, quien trató de socorrerlo para ayudarlo a levantarse. Jin Sakai. Jin Sakai. Por favor responde. ¿Estás bien? ¡No! ¡No! No lo estoy. Yo, soy, una basura. Por favor. Líbrenme de mi sufrimiento. Por favor. Que alguien me mate. Yo no merezco vivir. Mis padres debieron vivir. No yo. Yo debí morir en aquel incendio. Si yo hubiera muerto, Laila estaría con vida.
Su llanto bajo los gritos desesperados de una exigente sentencia, suplicaban una oportunidad de salir de este tormento que lo aprisionaba. Jin Sakai. Por favor. No digas esas cosas. A pesar de la ayuda de la santa, él la apartaba con la fuerza de sus manos quebradas. Ustedes no lo entienden, yo maté a Laiba. Maestro Tomura, por favor, no me dejes. No vayas a esa pelea. Konami-chan, detente. No lo hagas. No tienes que hacer esto. Suelta el arma. No. Ya no hay esperanza. Tomura e Isao han muerto. Todo por mi culpa. Mi padre tenía razón. Yo debía haber muerto en esa batalla. No Isao. ¿Por qué no te mueres? Cada día que veo tu rostro, veo el de mi hijo que ha muerto por tu culpa. Oye. ¿Por qué no te defiendes? Madre. Solo hazlo. Mátame. Jin Sakai. Sé que mis palabras no son suficientes para calmar tu dolor. La agonía por perder a un ser querido puede parecer irreparable. Pero quiero que sepas. La muerte de tu amada quizá tenga un significado. Pero aún no lo sabes. ¿Quién sabe qué sería de ti si continuabas por ese camino? Lo único que podía ella hacer, era dar su vida para que pudieras encontrar tu propia luz. En el fondo de mi corazón, mi más sentido pésame. Cuando necesites ayuda, yo estaré ahí para apoyarte. No cargues con ese dolor tú solo. Dios no nos da una carga que no podamos soportar. Y estando juntos, podemos hacer el cambio. Ella tomaba sus hombros, con dolor y solemnidad. Pero significa más que eso. Un soporte para su sufrimiento, de alguien quien está dispuesto a ayudarlo, sin esperar nada a cambio. Libertad. Eso es lo que deseaba. Pero se había metido en un conflicto sin precedentes. Ya no quería continuar. Sus lágrimas cesaban bajo el caer de las mismas sobre el frío suelo. Pero, detrás de todo esto, una figura sucumbía a un shock que la atormentaba hasta las entrañas. Cada palabra que salía de la boca de Jin quedaba grabada como un corte de la espada más filosa del mundo. Aquella máster de sombrío parecer. Se escuchaba a sí misma. Cada instante en el que oía sus lamentos, suponían un recordatorio de sus actos crueles y dolorosos. Su voz no salía, sus brazos temblaban. Y quería salir huyendo. Pero, en el fondo de su ser, atendió a las palabras de quienes le dieron la fuerza para seguir luchando. Esa esperanza que no desapareció a pesar de que todo estaba perdido. Konami, esto parece poco, pero quiero que sepas que eres como una hija para mí. Y no importa a dónde me vaya, siempre estaré contigo. Así que, no dejes que ese clan te destruya. Hacer esto no solucionará la pérdida de Isao. No importa lo que hagas, él ya no volverá. Es algo que debemos superar, morir es parte de nuestro destino. Y aunque este puede ser cruel, no es algo por lo que debamos tener miedo. A veces es necesario sentir dolor para comprender el de otros. Eres muy valiente, Master. Si estás dispuesta a cambiar, sé que podrás lograrlo. Armándose de valor, dio un paso al frente, dándole la cara a sus propios miedos. Ruler, por favor. Ya no sigas. Solo, déjame hablar con él. Su tono sereno desconcertó realmente a su servant, pero aceptó su orden ante su mirar, que había cambiado. A los ojos de Ruler, por primera vez, Konami parecía una persona distinta. Exactamente como ella pensaba. Una hermosa flor a punto de marchitarse. Estando solos, ella lo ayudó a levantarse. Sin decir palabra alguna. El silencio no necesitaba hablar. Su rostro reflejaba su sentir, dolida, e incapaz de resistir lo que presenciaba. El castaño estaba recostado, mientras la fémina le daba la espalda en el borde de la cama. Tenía miedo de hablarle, sus labios volvían a temblar, y su voz quebrada finalmente salía ante un vocifero sereno, pero también triste.
A veces pienso, si pudiera regresar el tiempo. Les diría cuánto los amo, y dejaría todo atrás. Solo para protegerlos, una vez más. Es una línea que no se cruza. No lastimar a quienes te quieren. Eso también lo creí. Pero, yo, también lo hice. Su voz a punto del quiebre retumbaban en los oídos de aquel joven máster. Sus dolidos párpados brillaron por un instante, bajo el rocío de la compasión de aquella chica, quien movida por la tristeza, expresó sus sentimientos. No era algo simple de decir. Cada entonación que emitían sus palabras, cargaban con el peso de una vida llena de culpa, y sufrimiento reprimido. No era necesario hablar de más. Solo dejar que la persona se desahogue. Llorar no supone un impedimento para la superación, sino que es como una llave que abre la puerta hacia el arrepentimiento. Esa misma convicción que puede cambiarlo todo. Se levantó de la cama, abriendo la puerta mientras volteaba suavemente su rostro. Él le dio la espalda, enfocándose hacia la lúgubre pared. Jin Sakai. Por favor, no jales ese gatillo. Eso no curará nada. No te devolverá a esa persona. Y los que son como nosotros. No merecemos descansar. Pero, aún no es tarde. Nunca es demasiado tarde. Archer, esta es la dirección en la que voló ese monstruo, ¿verdad? Sus pasos remarcados sobre el suelo entonaban al resonar del viento junto al atardecer. Sí. Aunque no siento fluctuaciones de maná a las cercanías. La joven chica de coletas se recargó sobre la sombra de un árbol, tratando de pensar el motivo por el cual emprendió su búsqueda. Los Masters podemos sentir a otros Masters. Eso es un hecho. Pero es bien sabido que si el mago posee la capacidad de reprimir su poder, es más complicado detectarlo. Sin embargo, la creación de ese tipo de criaturas no es tan sencillo. A menos que... No, no lo creo. No pueden exceder ese límite. O eso creo. El Servant del Arco trataba de asimilar lo que está pasando. Han sido días muy confusos y ahora esta nueva encrucijada los habían puesto patas arriba. Ruler estaba envuelta en la persecución de esa bestia voladora. Si mis deducciones no fallan, podrían estar cerca de nosotros. ¿Por qué lo dices? Ella alzó su dedo, como un gesto informativo. Bueno, los Rulers son invocados como mediadores. Con el fin de que la guerra se lleve correctamente, sin afectar demasiado a terceros. Pero, últimamente ha estado muy activa. Saber nos dijo que la Santa le advirtió de algo terrible que podría pasar en la guerra. Quizás se está refiriendo a esto. Es algo complicado. Estando a punto de seguir la conversación, Archer interrumpió a Rin, colocando su dedo anular sobre su propio rostro, en señal de guardar silencio. Desapareció, dejando desconcertada a la chica. ¿Eh? Archer? ¿Qué sucede? Hay un máster cerca. Viene muy rápido. Deberías esconderte, Rin. Aceptando su petición, la joven máster corrió hacia uno de los edificios cercanos, escondiéndose entre dos locales, tratando de mirar por una esquina. Es cierto. Puedo sentir el flujo de su maná a las cercanías. Un momento, es la máster de Ruler. Para la incredulidad de Rin, aquella sombría mujer salía de un lujoso auto, junto a lo que parecen ser dos servants. Eso la desconcertó. Vaya. Así que los rumores eran ciertos. Ella tiene dos servants a su mando. Encima de tener a Ruler, tiene un Saber. Me consume la envidia. Pero, me doy cuenta de que Saber tenía razón. Hay anomalías que están causando fallos en la guerra. Y esto es prueba de ello. Quizá debería aliarme con ella. Dicen que poseer a un Ruler asegura la victoria. Aunque solo es un mito.
La vista de la joven ojiazul se detuvo al notar cómo el trío enemigo se acercaba a un orfanato, a la esquina de una calle. Su nombre era Luna Amarilla. Quizá los monstruos provenían de un lugar a las cercanías. Eso avivó su curiosidad, la cual sería interrumpida por una voz a lo lejos, quien reclamaba su inesperada visita. Sé que me estás observando. Sal de tu escondite, y da la cara. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo fue que me detectó? Bajé en lo más mínimo mi maná. Rin sintió escalofríos por un momento, pero se armó de valor para salir y enfrentar a aquella máster. Al acercarse más a su posición, reconoció en cierta manera a la joven de gran estatura. ¿Qué haces aquí? Rin Tosaka. Su pregunta fue directa, incluso cortante. Ayer vi como unos halcones perseguían a una golondrina. Y quise saber en dónde estaba el nido. Así que fuiste tú quien nos estuvo siguiendo anoche. Rin suspiró. No creas que lo hice a propósito. Solo patrullaba. Además, creo haberte visto en algún lugar. Tú, eres Konami Hasunohana, ¿cierto? Es un lindo nombre. Que conociera su nombre realmente la sorprendió. Su padre no era especialmente abierto en revelar quiénes eran los encargados de las misiones del clan. Yo te conozco. Pero ¿cómo es que sabes mi nombre? Mi padre y el tuyo tuvieron algunos acuerdos. Sacar la basura no es tan fácil como parece. Y tu clan es muy hábil si se trata de eso. Ante la mirada serena de Rin, dicha máster quedó irritada por sus palabras, fulminándola con sus ojos brillantes. Ya no pertenezco a ese lugar. Y tú, no deberías estar aquí. La guerra no es un juego de niños. Así que sé prudente y vete de una vez. La joven rechistó sus palabras. ¿Acaso me estás subestimando? Si eso hace que te vayas. Entonces sí. El ambiente era tenso. Parecía que ambas estaban dispuestas a pelear. Pero Ruler intervino antes de una tragedia. Rin Tosaka. Mi máster tiene razón. Mi deber como ruler es que haya la menor cantidad de batallas posibles. Y créeme que no queremos luchar contigo. No hace falta, y tampoco debemos manchar con sangre inocente. Archer se manifestó a las espaldas de Rin. Tratando de ser la voz de la razón bajo un susurro firme pero preocupado. Ruler está en lo cierto, Rin. No venimos aquí a pelear, solo a investigar. Además, estás buscando una pelea que no puedes ganar. Puedo sentir cada aspecto de la máster de Ruler. Ella es muy peligrosa. Y su doble fortaleza nos pone en una total desventaja. Debemos ser cautelosos y evitar el conflicto a toda costa. Ella suspiró, tratando de asimilar su derrota. Ya iban 2 veces que había fallado en sus batallas. Primero contra Lancer, y después contra Saber. En cierto modo, eso dolía en su orgullo como maga de la familia Tosaka. Vaya. De acuerdo. Nos retiraremos por esta vez. Pero quiero que sepas algo. Nos volveremos a ver, Konami Hasunohana. Y quizá algún día podamos ser aliados. Por favor. No lo intentes. Su respuesta realmente irritó a la chica de vestiduras rojizas. Pero resistió las ganas de reclamar, para después irse del encuentro. Adiós, chico guapo. Máster. ¿No crees que fuiste algo brusca con ella? Aún es muy joven y no sabe en qué se ha metido. Cuestionó Juana. Y es exactamente por eso que tuve que alejarla lo máximo posible. Aún es muy inexperta. No quiero hacerle daño. Ruler había notado estos patrones en el comportamiento de Konami. Si se trataba de personas ajenas, suele ser más accesible, pero distante. Pero, cuando se trataban temas del clan Hasunohana, su personalidad es totalmente diferente. Realmente notaba el odio en sus palabras. Ella desconocía muchas cosas de ella. Pero poco a poco, iba ganándose su confianza. Un sentimiento extraño recorrió por todo su ser. ¿Acaso era miedo? ¿Tristeza? ¿O solo rechazo? En el fondo, no quería entrar a aquel orfanato.
Sus colores eran vivos, y como su nombre lo indica, contaba con una estructura de color amarillo y bordes blancos, además de un jardín de juegos en la parte de afuera, que era protegida por una pared de alambre. Veía a los niños jugar con sus amigos y cuidadoras. Pero debía ser clara en sus decisiones, y afrontar lo desconocido. Ruler, tú y yo entraremos a las instalaciones, y trataremos de averiguar qué está pasando más directamente. Saber, toma tu forma de espíritu y busca cualquier lugar extraño que haya en el orfanato. No importa que tenga, si ves algo fuera de lugar, házmelo saber. ¿Entendido, Master? Para la suerte de la fémina, sus servants habían demostrado ser obedientes en cualquiera de sus órdenes. Eso facilitaba mucho las tareas de espionaje o recolección de información. El dúo se adentraba a las dimensiones del orfanato de dudosa credibilidad. Aunque para su sorpresa, era muy lujoso en ciertos aspectos. Como las salas para la medicina, juegos, o incluso su tamaño que era comparable a la de una escuela. Master, ¿estás segura de que debemos entrar juntas? Puede que piensen que somos. Sus palabras no tenían malicia alguna, solo trataba que no hubieran malentendidos. Pero, eso no fue lo que escuchó Konami, quien horrorizada, se alejó como un rayo de la presencia de Juana. Me estás asustando, Ruler. Naturalmente, el sirviente se avergonzaría por tal reacción. ¿Pero qué dices? Por favor, no pienses esas cosas de mí. Aunque sea por un momento, Konami se distrajo al huir de su servant, lo cual la sorprendería al notar que había golpeado por accidente a alguien. Era algo pequeño, como un pequeño gnomo que parecía haberse roto por la caída. O eso había creído. Al bajar la mirada, encontraba a un niño pequeño que parecía asustado por la chica, quien incrédula, trató de ayudarlo a levantarse. ¿Eh? Lo siento, ¿estás bien? No quise asustarte. Cuando Konami lo ayudó a estar de pie, la cara del infante cambió de una asustada, a una sorprendida, aunque más que eso, admiración. Señorita, eres muy alta. ¿Cómo te llamas? Yo. Soy Konami Hasunohana. No era la mejor decisión decir su nombre verdadero, pero realmente no le generaba algún tipo de problema si el que lo escuchase fuese un niño curioso. Hasunohana, ¿eh? Es un nombre muy bonito. Aunque, te falta color, estás muy pálida. Su discrepancia inconsciente realmente impactaron a la Master, quien se tocaba el rostro como si la hubieran insultado. Juana, que se presentaba a la escena, quedaba estupefacta por ver cómo el niño parecía invencible al lado de Konami. Ante la sorpresa de la antes dicha, el pequeño la tomó del brazo, llevándola hacia el área del jardín, donde se encontraban algunos juegos, como las resbaladillas, y los columpios. Hola a todos. Traje a una nueva invitada. Ella es la señorita Hasunohana, es mi nueva amiga. Amiga. Hace muchos años que no escuchaba ese término siendo usado para referirse a ella. Y aunque trato de procesarlo, todo cayó cuando el grupo de niños se lanzaron sobre ella. Como si fuese un castillo. No sabía qué hacer, si apartarlos a base de golpes, o simplemente esperar a que alguien de buen corazón la rescate de esa situación. Y para su fortuna, una de las cuidadoras llegó para socorrerla. Niños, por favor. No molesten así a la jovencita. Disculpa que haya pasado esto, hace ya algunas semanas que nadie visitaba el orfanato. Así que los niños están emocionados. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? La estampida cesó gracias a que la encargada los apartó de Konami, quien se disculpaba por haberse quedado en blanco. Solo pasaba por aquí, pero el niño me trajo entre jalones. Ella rió, tapándose ligeramente la boca como una señal refinada, pero linda. Lo siento, es que Yuta es muy amigable con las personas que vienen a visitar. No te preocupes si te sorprendió un poco. Algunos de los infantes se acercaron hacia ella para preguntarle. ¿Quieres jugar? Evidentemente, no quería, no venía para eso. Pero sus súplicas entre sus ojos brillantes realmente le tocaron un punto bajo. Por favor, solo será un momento. Su cuerpo y mente le gritaban a pulmones que se fuera, pero su corazón le dictaba otro dicho. Quédate, solo un minuto. Al final, aceptó a regañadientes.
No era especialmente buena tratando con los niños, pero hacía lo posible para que no se aburrieran con su presencia. Como cargarlos, perseguirlos, o incluso empujarlos suavemente en los columpios coloridos. Después de unos minutos, algunos de los infantes se retiraban a otros lados, dejando a la fémina junto a Ruler en una banca que se ubicaba cerca del jardín. Vamos, Master, quita esa cara larga. Aunque lo niegues, te vi emocionada más de una vez. No entiendo. Creí que estarías por aquí, pero me abandonaste. Ruler sonrió cálidamente, mirando el atardecer que emitía su intensa luz. No lo hice, te estuve vigilando. Es solo que, no quise interrumpir. En realidad, te veías brillante. Pero, estoy realmente sorprendida. Nunca imaginé verte jugar con niños en el patio. ¿Acaso eres buena tratando con ellos? Juana estaba feliz, pero también trataba de molestar un poco a su máster con sus facetas tan extrañas, a lo que esta misma reaccionó a través de un suspiro agotado. No. No soy buena con eso. En realidad, creo que soy una pésima hermana. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿Tienes hermanos, Master? Su pregunta causó silencio entre ambas. Konami bajó la cabeza mientras colocaba sus manos sobre su falda. Los tenía. Y realmente los extraño. A veces quisiera volver atrás, y decirles que lo siento. Por ser una terrible hermana. El momento fue cortado, al escuchar como muchos de los niños vociferaban el nombre de alguien, muy emocionados y corriendo hacia la entrada del jardín. El susodicho era nombrado como, Señor Burton. El dúo se levantó, donde incluso el pequeño Yuta llamó a Konami para que fuese con él. A la puerta, un varón elegante hacía acto de presencia. Cabello rizado, ojos rojizos, unos lentes redondos, además de una vestimenta elegante y refinada. Parecía extranjero, cosa que era reforzada por cómo lo llamaban. Hola. Buenas tardes. Les he traído algunos recuerdos y helados, niños. Yuta presentaba alegremente al hombre. Señorita Hasuno Hana, él es el señor Burton. Es el dueño del orfanato. Es un hombre muy bueno. ¿Qué tal? Soy Mikhail Burton. Dueño de Luna Amarilla. Es un placer, señorita. Una reverencia fue el saludo que Konami realizó, pero también era una buena oportunidad para analizar al hombre. Con su percepción mejorada, trató de escuchar sus latidos, pero nada fuera de lo ordinario, simplemente no encontraba ninguna señal extraña en el hombre. Su instalación es realmente un lugar acogedor, señor Burton. Esta vez, Juana lo saludó, pero sin decir su nombre. Gracias. Aunque últimamente ha estado un poco vacía. Recién volví de mi viaje a Europa, porque me informaron que estaban pasando cosas raras en la ciudad, además del toque de queda que han implementado las autoridades. Quizá debería aumentar la seguridad, aprovechando que estoy de vuelta. El grupo de bienvenida regresó a sus actividades, mientras el varón se acomoda a su ropa. Bueno. Tengo asuntos pendientes que arreglar, gracias por su visita y esperamos que algún día vuelvan a visitarnos. El hombre se retiraba junto con sus maletas. Y aunque no lo pareciera, había algo raro en él. No había forma de explicarlo. No había flujos de magia, ni tampoco perturbaciones en su cuerpo. Pero aún así, Konami no podía dejar de seguirlo con la mirada. ¿Acaso se está imaginando cosas? No lo sabía. Servant y Master salían por la entrada principal, alejándose mientras algunos niños la seguían. Señorita Hasuno Hana, ¿por qué te vas? ¿No puedes quedarte otro momento? Aquel niño que fue el primero en conocer a la fémina, estaba triste, y algo preocupado. Para corresponder su amabilidad, Konami se agachó a su altura, mientras le daba una hoja de papel, con un número escrito. Era arriesgado, pero no confiaba en lo que pasaba. Descuida, vendré de nuevo a visitarte. Pero al igual que el señor Burton, soy una persona ocupada. Pero, te doy este número para que me contactes. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Vendré lo más rápido posible. Y podremos seguir jugando. ¿Te parece bien? Sus palabras provocaron una emoción incontrolable en el pequeño niño, quien saltaba de la emoción por haber recibido este preciado regalo.
Aunque parecía poco, realmente lo fue todo para que el día de aquel infante fuese uno inolvidable. Te prometo que lo guardaré con mucho cuidado, señorita Hasunohana. Por favor, no olvides volver. Lo intentaré. Dime, Seiber, ¿qué fue lo que hallaste? En el vehículo, el equipo estaba en la parte trasera, como una agrupación designada para compartir ideas, con Konami siendo el eje central de la conversación. Pero su pregunta no obtuvo respuesta, por el contrario, el servant de la espada parecía algo irritado, incluso molesto. La verdadera pregunta es, ¿tú qué estabas haciendo? Master. Es verdad, te vi jugando con un montón de niños en el jardín del orfanato. Una brutal confesión, no había forma de defender a su máster, quien avergonzada, no sabía a dónde mirar, ya que estaba en medio de las dos. Su única carta, era voltear hacia Juana para que la ayudase, pero también se puso nerviosa. En mi defensa. Fue Master la que entró primero. Maldita traidora. Una sentencia sin emociones, quebrada por el peor de los actos, la traición. Aunque dramatizado para que la ruler se asustase. Perdóname, Master, yo solo soy el servant. Su pensamiento fue cortado por Seiber, quien dejaba sus bromas para relatar lo siguiente. Master, en realidad, fue algo extraño. Busqué por todas las salas, habitaciones, salones, oficinas, y cada rincón del orfanato. Pero no había nada anormal. Incluso seguía muchos de los niños o adolescentes que andaban por ahí. Sin embargo, me faltó un último lugar que avivó mi curiosidad. Cerca de la guardería donde tienen algunos bebés, hay un pequeño almacén no muy salubre, que a simple vista parece un buen lugar para guardar herramientas, pero, al entrar, noté algo muy raro. Un olor semejante a las aguas de drenaje, o más que eso, un olor putrefacto, similar a los animales en descomposición. Creí que se trataba de una manguera de drenaje que estuviera abierta, o destruida. Pero no fue así, busqué la conexión más cercana al desagüe del orfanato, pero no coincidía con la entrada del almacén. Pero, concentrándome más en mi percepción, se sentían ligeras cargas de maná en el fondo del almacén. Muy poco perceptibles, es como si estuvieran demasiado lejos de mí, pero en mi misma posición. No sé cómo explicarlo. Los monstruos como las quimeras que los atacaron, no eran solo criaturas hechas de maná, tenían órganos, rugían e incluso trabajaban en grupo. Eran seres vivos funcionales, en un sentido animal. No había forma de que simplemente llegaran al orfanato y entrasen como si nada. No tenía sentido. De lo poco que hablé con las cuidadoras, y el dueño, no hubo nada extraño. Cada uno confirmaba lo que está pasando en la ciudad, no mentían, pero aún así, sigue habiendo desapariciones en las cercanías. No sé qué está pasando. Lo estaba sobrepensando mucho, quizá el responsable trabajaba en lo subterráneo, pero era complicado hacer dichos movimientos en un lugar como ese. Pero no perdían nada con intentarlo. Master, deberíamos volver al anochecer, aunque no hallamos algo ilícito en el orfanato, no perdemos nada con inspeccionar el almacén del que habló Seiber. Solo debemos ser cuidadosas. Estar al pendiente y vigilar que nada raro ocurra a las cercanías. Es nuestra única opción. Estaremos aquí hasta la medianoche, y cuando sea la hora, volveremos a entrar. Sí que este es el infame almacén. Es más normal de lo que creí. Aunque, si puedo notar ese mismo olor putrefacto del que hablabas. Ella volteó su rostro hacia todos lados, tratando de buscar alguna anomalía en la inhóspita bodega. Su concentración cayó al observar una pequeña ventilación, de las mismas que utilizan para el aire acondicionado. Pero, su forma era anormal, sobresalía de la pared como un pequeño cubo fuera de lugar. Ruler, revisa afuera del almacén, y dime si esta entrada conecta con algún ducto de ventilación. Ruler obedeció a la orden de su máster, saliendo rápidamente para confirmar su sospecha. Negativo, máster.
Hay un ducto, pero no conecta con nada, solo está pegado al suelo. Dentro del almacén, Konami tomó una de las herramientas pequeñas, metiendo la mano hacia dentro de la ventilación. Saber, voy a soltar esta llave, y utilizaré mi percepción mejorada para escuchar hasta dónde llega, por favor, no hagan ruido. Su servanta sintió, a lo que siguiendo sus acciones, concentró su magia en sus oídos, lanzando el objeto hacia abajo. ¿Eh? No puede ser. Ya no lo escucho. La incertidumbre creció al oír la boca de la fémina pelinegra, que sorprendida, se alejó del ducto. Imposible, eso significa que este lugar está conectado con los túneles subterráneos, ¿cómo es eso posible? No tengo idea. Pero, si ese ducto está conectado a algo tan profundo, entonces debe haber una entrada por aquí. El lugar estaba hecho principalmente de concreto, pero su suelo era cubierto por tablones de madera que se conectaban entre sí. Cada pisada se oía como si fuese hueco, pero, en la esquina de la puerta, al momento de pisar el suelo, un sonido más sólido se escuchó, similar al choque de la madera con el metal. Saber, Ruler, quiten la madera del piso, yo estaré al pendiente si alguien viene. Konami tenía un oído realmente refinado, junto a su magia que amplificaba esa percepción, era capaz de oír a muchos metros por encima de una persona promedio, incluso escuchar los latidos de las personas, eso le ayudaba a saber si alguien mentía, o no. Ruler le dio la señal para que viese lo sucedido, y para su incógnita, una escotilla de alcantarilla estaba por debajo del suelo, exactamente en la esquina contraria al ducto de ventilación. Saber, haciendo dote de su fuerza, levantó la estructura de hierro, dándose el enfoque a un oscuro y maloliente pozo. Que a causa de la oscuridad, era imposible ver qué había adentro. El sirviente rubio utilizó magia de luz para iluminar el agujero, revelando la imagen de unas escaleras que conducían hacia abajo. Todo este misterio cada vez se iba tornando más desconocido, poca lógica había en todo lo que habían encontrado, y adentrarse cada vez a algo más extraño que lo anterior, aumentaba la incertidumbre. El trío se miró fijamente, con Saber y Ruler enfocando su mirar a su máster, quien con un simple movimiento de su cabeza, daba la señal para que siguieran con su búsqueda. Una por una, con ayuda de la magia de Juana, se iluminaban para bajar cuidadosamente sobre este putrefacto túnel. Su olor se intensificaba conforme más bajaban, y el tamaño parecía no tener fin. Saber tenía razón, mientras más bajamos, el flujo de maná comienza a notarse más. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos bajando? Según tengo entendido, el alcantarillado en este país suele estar a unos 60 metros por debajo de la superficie terrestre. Aunque como estamos bajando por un solo lado, es que lo sentimos mucho más alto. Tras transcurrir unos minutos, finalmente llegaron a un lugar firme. La luz de Juana ayudaba a visualizar ligeramente lo que pasaba a sus alrededores. Solo se escuchaba el flujo constante del agua que fluía por los canales de drenaje. Ante una visión gigantesca que ocurría por la figura de túnel circular que componían los subterráneos. Una perturbación comenzó a sentirse en el ambiente, el aire era sofocante, y el miedo comenzaba a entrar en lo profundo de sí. Parecía escuchar respiraciones, incluso confundía el sonido del agua con gritos desesperados de agonía, pidiendo ayuda. Tras unos metros de intensa caminata, un gruñir intenso atacó a sus tímpanos. Entre la oscuridad del ambiente, unos brillantes ojos rojos acechaban al trío, acercándose bajo un movimiento lento pero penetrante. Un rugido poderoso fue expulsado por la criatura voladora, de aproximadamente unos 3 metros de alto, y unas alas de 7 metros de largo. Expulsó una llamarada de color verde que se esparció por el túnel, destruyendo algunas paredes, con la llama más grande siendo dirigida hacia el grupo de Konami. Magia de viento. Repulsión. Con una postura firme, con ambas piernas abiertas tocando el suelo, con su mano izquierda curveada en su cintura, y su mano derecha extendida con la palma abierta. Una poderosa ráfaga de viento se manifestó a sus pies y manos, creando un remolino que repelió el ataque de la criatura. Es la quimera voladora. No dejen que escape. Desenvainando.
El grupo se lanzó hacia el monstruo que rugía ferozmente, emprendiendo vuelo hacia lo más alto del túnel. Una vez en el aire, la velocidad de la criatura aumentaba exponencialmente. Bajo un gruñir tenebroso, se propulsó en picada, lanzándose hacia la posición de Konami, quien lograba esquivar la embestida por su técnica de rayo. ¿Por qué solo me ataca a mí? Desde la madrugada, la mayor parte de las quimeras tenían un único objetivo, matarla a ella. Y este monstruo no era la excepción. La forma de sus alas de murciélago le impedían tomar vuelo con velocidad, lo que causaría la sentencia de la criatura, que sería tomada de sus patas por Ruler, y con una fuerza brutal, la estampó hacia una de las paredes, quebrándola. El monstruo cayó aturdido, algo que aprovecharía Saber para abalanzarse sobre su lomo, y descendiendo a una feroz velocidad, perforó la espalda crujiente del monstruo con su espada, que caía arrastrándose sobre el suelo. Aún no había muerto, forcejeaba con gran rabia para zafarse. Saber sujetó sus alas entre quejidos, y haciendo dote de su gran fuerza, arrancó las alas de la quimera que agonizaba por el derramamiento de su sangre. Konami se acercó hacia él, y cargando de maná su espada, la clavó en su cabeza, haciéndola explotar por una sobrecarga de magia del rayo. Su cuerpo se hundía sobre el agua sucia, la cual se manchaba con su sangre y órganos que se alejaban por las corrientes. Buen trabajo, Saber, Ruler. Musashi pateó al monstruo tras bajarse de él, limpiándose la sangre que tenía en su ropa. No hay de qué, Master. Solo recompensame con una buena cena cuando lleguemos. Sí, lo que digas. Saber y Konami seguían su camino, pero voltearon hacia atrás, al ver que Ruler se quedó mirando algo cerca de la quimera. La poca luz no permitía ver qué es lo que ella miraba. Ruler, ¿qué sucede? Su silencio preocupó un poco a la Master, quien se acercó a su posición, quedando sin palabras por lo que veía. Master. Es una prenda de un niño, y no huele mal. ¿Qué significa esto? No puede ser que esto sea nuevo. No hay manera. ¿Acaso esto era una mala broma del destino? De solo imaginar lo peor, su cabeza comenzaba a doler. Tomando valor, decidió seguir adelante a pesar del miedo. No hay tiempo que perder, debemos seguir antes de que algo peor pase. Transcurría parecía convertir este lugar en un sitio de pesadilla. Los crujidos del hombre herido eran penetrantes. Lloraba de la desesperación mientras suplicaba por misericordia. Por favor, sáquenme de aquí. Se los suplico. Yo seré el siguiente. Por favor. Señor, por favor, tranquilícese. Lo sacaremos de aquí. Pero primero, díganos cómo llegó. Juana tomó la palabra, acariciando su rostro molido, para que tratase de tranquilizarse. El miedo del pobre hombre parecía no tener límites. Estaba aterrado, como si hubiese visto algo terrible. Yo estaba de camino a casa, cuando un monstruo me atacó. Y me trajo hasta aquí. Un hombre y una mujer vienen cada día a torturarme, me inyectan cosas, o utilizan formas extrañas para hablarme. Y su voz quebrada e hipertensa comenzaban a intensificarse, a pesar de que Ruler trató de calmarlo, no funcionaba. Ellos traen a niños y a jóvenes todos los días, y los encierran en jaulas como si fuesen animales. Les hacen cosas, los matan y utilizan sus cuerpos. Un forcejeo intenso comenzó cuando el hombre relataba tan crueles actos de malicia. Quería salir de su tormento a como diera lugar, con todas sus fuerzas trataba de encajar su cuerpo entre las celdas, con la ilusión, o la esperanza de finalmente salir. No había palabras para describir el horror que presenciaban.
Cuando, tras todos los gritos del hombre, un suspenso terrible conectó en los tímpanos de la fémina. A lo lejos se oían gritos de personas, desde adultos, jóvenes y niños. Todos con expresiones de horror y angustia, suplicando salvación. Ruler, ven conmigo. Saber, libera al hombre y llévalo a un lugar seguro. Ya.